noches a todos. A los que recién se están incorporando a este webinar, darles la más cordial bienvenida. Comentarles que iniciaremos con la exposición del doctor Arnoldo Quesada. Como ustedes ya saben, el doctor Arnoldo Quesada es pediatra inmunólogo clínico, neumólogo, pediatra, profesor titular de la Universidad de Chile y es miembro de número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile. Doctor Quesada, él nos va a dar la charla Rupatadina, un antihistamínico de uso pediátrico con nuevas propiedades. Doctor Quesada, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad científica. La pantalla es toda suya. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos. Un gusto que estén conectados y tal como me anunciaba Manuel, mi presentación va a ser sobre Rupatadina en rinitis alérgica, este antihistamínico de uso pediátrico con nuevas propiedades. Lo primero que tendría que decir yo es que probablemente las rinitis alérgicas es una enfermedad un poco menospreciada, poco valorada. Y si tomamos en cuenta su prevalencia, tendríamos que estar un poco más atentos. Este estudio, probablemente muy conocido de todos ustedes, que es un estudio internacional que ya tiene muchos años y que exploró la prevalencia de asma y rinitis en los niños y que en el caso de Chile se demostró que esto era alrededor de un 20%. Estudios posteriores han demostrado que esto ha ido en aumento en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. De manera que es una enfermedad frecuente. Un segundo concepto importante es que la rinitis tiene múltiples comorbilidades y una muy importante es el asma. Entre un 10 y un 40%, dicen estos estudios, de los riníticos se asocian con asma. En cambio, los asmáticos pueden hasta el 80% cursar con una rinitis alérgica. Y no solamente el asma es una comorbilidad, sino que hay muchas otras. Muchos hablan, por ejemplo, de una rinoconjuntivitis. Otra comorbilidad importante es la otitis media con efusión. Los niños son respiradores bucales, se complican de sinusitis, tienen trastornos del sueño, incluso apnea obstructiva del sueño puede estar relacionada de alguna manera con rinitis alérgica. Y también trastornos del aprendizaje. Hay un estudio del grupo argentino, por ejemplo, que ha demostrado que las calificaciones, el rendimiento escolar de los niños con rinitis es significativamente diferente e inferior a sus compañeros no riníticos. Y esto también, la respiración bucal y todas estas complicaciones pueden llevar a una mala oclusión dental. ARIA, que es un grupo que organizó la Organización Mundial de la Salud, reclasificó la rinitis en intermitente, persistente y según su severidad en leve, moderada, severa. Este estudio español multicéntrico que sumó más de 1000 casos pudo demostrar que la gran mayoría de los niños con rinitis alérgica entre 6 y 11 años tenían las formas moderadas o severas, tanto intermitente como persistente. O sea, es una enfermedad frecuente, tiene comorbilidades y además la mayoría de los niños tienen las formas más severas o más graves de esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es importante tenerlo presente. Bueno, los antihistamínicos son una forma muy requerida para el tratamiento de prácticamente todas las formas de esta rinitis alérgica. Y aquí están señaladas una serie de características que se han propuesto para que tengamos un fármaco ideal, que sean
potentes y selectivos bloqueadores de los receptores de histamina que tengan otras actividades antialérgicas aditivas, que no tenga interferencia desde el punto de vista clínico con los alimentos u otros medicamentos, que tengan un inicio rápido de acción y que además tengan una duración, un efecto prolongado, que no se desarrolle taquifilaxia. Esto es algo con frecuencia que los papás preguntan e incluso los colegas piensan que el uso prolongado de algunos de estos fármacos deja de ser efectivo porque se desarrolla taquifilaxia. Y otro aspecto muy importante que se ha conseguido con estos antihistamínicos de nueva generación es que no sean sedantes, que no causen somnolencia ni otros trastornos, por ejemplo, en la conducción de vehículos, de maquinaria para los adultos. Y este grupo ARIA también ha hecho algunas recomendaciones sobre los antihistamínicos. Por ejemplo, dice que todos los niveles de gravedad de la enfermedad, como ya dije, tanto de la rinitis intermitente como persistente, están recomendados los antihistamínicos H1. Para la rinitis persistente, levocetericina, rupatadina y desloratadina tienen estudios de medicina basada en la evidencia que han demostrado altos niveles de evidencia y recomendación. Y en el caso de rupatadina, tiene además efectos antagónicos sobre el factor activador de plaquetas y mejora significativamente los síntomas nasales en pacientes con rinitis alérgica, tiene un buen perfil de seguridad y carece de efectos arritmogénicos, por lo tanto cumple con muchos de los criterios ideales propuestos para estos fármacos. Aquí una imagen tal vez muy conocida de ustedes, de cómo se produce esta respuesta alérgica con una fase temprana en la que predominan los efectos derivados de la degranulación de los mastocitos. Estos mastocitos que están sensibilizados por una IgE específica toman en contacto con un alergeno, se activa esta célula y se liberan una serie de mediadores en forma inmediata. El más conocido es la histamina, pero hay proteasas, hay factores quimiotácticos, hay una serie de otros mediadores químicos como los leucotrienos, prostaglandinas, bradykininas. Y eso lleva a la fase tardía, en la cual estos mediadores químicos han actuado atrayendo células inflamatorias como eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos, linfocitos. Y aquí está marcado cómo este mediador, el factor activador de plaquetas, se produce tanto en la fase temprana como también es producida por estas células inflamatorias que han llegado en la fase tardía. ¿Cuáles son los niveles en los cuales actúa la rupatadina? Está demostrado que puede actuar inhibiendo la degranulación del mastocito, que al inhibir tanto al PAF como a la histamina, regula también esta reacción alérgica inmediata que es responsable de los síntomas habituales, en el caso de la rinitis, el estornudo, la rinorrea, el prurito nasal, y también bloquea los efectos de estos mismos mediadores y de los otros productos químicos de las células inflamatorias que participan en la reacción alérgica tardía. Todo esto nos indica que no solamente actúa como un antihistamínico, sino que tiene una serie de propiedades llamadas antialérgicas y también antiinflamatorias. Y aquí tenemos con mayor detalle cómo puede actuar a nivel del epitelio nasal en este caso, inhibiendo citoquina y estos otros mediadores químicos. Actúa a nivel de la degranulación del mastocito y en la liberación de mediadores químicos, y también en la migración de células inflamatorias que son atraídas por estos factores liberados en la reacción alérgica y que van a causar la infiltración celular y el mantenimiento de los síntomas.
Por lo tanto, vemos aquí un listado de mecanismos adicionales de este antihistamínico. Como ya dije, inhibe la degranulación del mastocito, inhibe la quimiotaxis de células inflamatorias como el eosinófilo y neutrófilo, inhibe la producción de citoquinas, inhibe la expresión de las moléculas de adhesión que son necesarias para que estas células salgan desde la circulación hacia el extracelular, y también actúa a nivel de la inhibición de factores de transcripción. Por lo tanto, todos estos otros son efectos adicionales a los efectos antihistamínicos. Por lo tanto, es un antagonista de receptores H1 potente y selectivo. Este antagonismo de los receptores para el factor activador de plaquetas es específico y dependiente de la dosis. Se ha demostrado esto claramente, por ejemplo, en otra enfermedad alérgica como la urticaria, donde se pueden aumentar las dosis del antihistamínico. Ya he insistido bastante que inhibe varios otros mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria, tanto en la fase temprana como tardía. Y la rupatadina tiene un rango amplio de propiedades antiinflamatorias y antialérgicas, y por lo tanto proporciona un mejor alivio de los síntomas de la rinitis alérgica. Y en el caso de los niños de 2 a 11 años, contar con una suspensión oral permite ajustar la dosis al peso corporal. Veamos cuáles son algunos de los estudios que se han hecho sobre la eficacia clínica de rupatadina en rinitis alérgica. Y este es el más clásico, en el cual se incluyeron 360 niños entre 6 y 11 años, un estudio multicéntrico que cumple con todas las características de un estudio bien robusto en su planificación, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, y entonces se midieron ciertos efectos. ¿Cómo se midió el efecto? Con el cambio de puntaje de síntomas totales. Hay un score de síntomas totales, hay cuestionarios de calidad de vida, y también se evaluó la seguridad con electrocardiograma y con análisis de sangre, además de registrar todos los eventos adversos. Aquí están las características de los niños incluidos en este estudio: 180 en el grupo rupatadina y 180 en el placebo. Cumplen con las características de ser grupos comparables. Tiene también la ventaja de que se incluyeron varias etnias, hay asiáticos, hay raza negra, caucásicos y otros, y desde el punto de vista nutricional también son los grupos absolutamente comparables. Y los primeros resultados vemos aquí que rupatadina produjo una mejora significativa de los síntomas nasales a los 28 días y a los 42 días con significación estadística. Y también fue capaz de reducir síntomas nasales y no nasales, como por ejemplo la epífora o el compromiso conjuntival, el prurito en otros niveles. Y como decía, también aplicando estos cuestionarios de calidad de vida, demostró que a las 4 semanas en estos niños con rinitis alérgica persistente se mejoraban significativamente todos los dominios de este cuestionario de calidad de vida. Los síntomas nasales, los síntomas oculares, otros problemas prácticos que significaban, por ejemplo, el tener que sonarse frecuentemente, otros síntomas que actuaban, por ejemplo, disminuyendo las actividades deportivas, y todo esto fue estadísticamente significativo respecto al efecto que produjo rupatadina versus placebo. Por lo tanto, esta fue la primera evidencia clínica de este estudio a gran escala en niños entre 6 y 11 años con rinitis alérgica persistente.
Y la solución oral resultó efectiva para mejorar en forma significativa los síntomas nasales y no nasales en estos niños que pesan más de 25 kilos. Y en solución oral tiene un inicio de acción rápida, 12 horas después de la primera dosis ya se ven los efectos, y este efecto además es sostenido para reducir los síntomas. También, como veíamos en las gráficas anteriores, produjo una mejora significativa en la calidad de vida en comparación al placebo en todos los dominios de la calidad de vida que se estudiaron en este cuestionario. Y otro estudio demostró que solo rupatadina y no levocetiricina fue capaz de reducir significativamente los síntomas nasales generados o inducidos por este factor activador de plaquetas en pacientes con rinitis aguda estacional, confirmando la actividad extra que tiene este fármaco al ser un anti-PAF. Veamos ahora los estudios de seguridad. En este caso, también se comparó con el placebo en niños de 2 a 11 años de edad. Ven ustedes, el grupo placebo tuvo 249 niños estudiados y se utilizaron 2 dosis de rupatadina entre 2.5 o 5 miligramos, y ustedes ven claramente cómo los efectos adversos producidos por la fármaco que está en las barras rojas fue significativamente muy inferior y muy escaso. Aquí están los resultados. El principal efecto adverso fue el de cefalea. No hubo somnolencia en los niños que recibieron 2,5 miligramos y 1.2% de los niños que recibieron 5 miligramos tuvieron somnolencia. Y en general, por lo tanto, las reacciones adversas en niños de 2 a 11 años son más bajas que las que se han documentado en adultos. Es un fármaco bien tolerado en comparación al placebo. Ya dije que la reacción más frecuente en los estudios ha sido el dolor de cabeza, pero la incidencia fue similar a la observada con el placebo. No se demostraron reacciones graves relacionadas con el fármaco, y algo muy importante es que no se detectaron alteraciones del electrocardiograma. Hay estudios comparativos con otros antihistamínicos. Por ejemplo, rupatadina fue al menos igual de eficaz que loratadina, cetericina, desloratadina y avastina en reducir los síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica estacional o perenne, que era la antigua clasificación, o esta rinitis persistente. Comparado con levocetiricina, rupatadina disminuyó significativamente los síntomas nasales generales inducidos por PAF en pacientes con rinitis alérgica estacional. Y rupatadina tiene un perfil de eficacia y seguridad mejor que levocetiricina también en esta rinitis alérgica estacional. Rupatadina y no avastina redujo los síntomas alérgicos mejor que el placebo. Rupatadina, en comparación con cetericina, alivió significativamente los síntomas de rinitis alérgica persistente y tuvo un efecto duradero de más de 12 semanas en comparación con placebo. Otro estudio que comparó rupatadina con avastina consiguió reducir los síntomas alérgicos mejor que el placebo a rupatadina. Rupatadina y no cetericina también alivia significativamente los síntomas en rinitis estacional y mantiene un efecto durante más de 12 semanas. Por lo tanto, hay una mejora significativa de la calidad de vida, hay un buen perfil de seguridad a largo plazo, incluso 1 año de tratamiento con rupatadina. ¿Cómo se indica? Puede tomarse con o sin alimentos. Hay que tener algunos cuidados con la coadministración de zumo de pomelo, con ketoconazol, eritromicina, y 10 miligramos de rupatadina
no tuvieron inconvenientes al ser coadministrado con acitromicina, fluoxetina, lorazepam y alcohol. Rupatadina no tuvo efectos negativos significativos en el rendimiento cognitivo o psicomotor. Esto se estudió fundamentalmente en adultos con estos test que se hacen de conducción de un vehículo o manejo de una maquinaria. Y como ya dije anteriormente, tampoco tiene efectos cardiovasculares adversos en las pruebas clínicas o clínicas extensas. La solución oral viene en 1 miligramo por ml, está indicada para el tratamiento sintomático de la rinitis, incluso la persistente. Las dosis son en niños que pesan 25 kilos o más, 5 ml, y en niños que pesan entre 10 y 25, la mitad de la dosis, 2,5 ml. Una vez al día, con o sin alimentos. ¿Cuáles son las propiedades? Para ir ya concluyendo, este es un antialérgico de segunda generación que tiene una acción prolongada, que tiene un antagonismo selectivo de los receptores de histamina periférico y también de los receptores del factor activador de plaqueta, que es capaz de inhibir la degranulación de mastocitos. Los estudios de farmacokinética y adultos son en niños y en adultos son similares. No hay efectos sobre el intervalo QT en el electrocardiograma. Su actividad máxima se consigue ya a la media hora y no hay interacción con las comidas. Tiene una vida media de 12 horas. Es completamente metabolizado por el citocromo P450 excretado en la orina y en las heces, y se ha demostrado que es seguro en cuanto a la no producción de efectos adversos con dosis hasta 10 veces la recomendada. La solución oral tiene un sabor a plátano, no contiene lactato, tiene un periodo de validez en su envase hasta 30 meses, viene en una botella de seguridad para evitar que los niños lo ingieran accidentalmente, pues porque es de buen gusto, viene con una jeringa graduada, no tiene interacciones con los macrólidos ni tampoco interacción con los alimentos. En resumen, los estudios clínicos con rupatadina han demostrado que es un tratamiento eficaz y bien tolerado en la rinitis alérgica, que tiene un comienzo de acción rápido, aliviando los síntomas, incluida la obstrucción nasal. 10 miligramos muestra un buen perfil de seguridad a largo plazo en tratamientos hasta 1 año. Mejora la calidad de vida del paciente, reduce significativamente la gravedad de la rinitis alérgica, y los metaanálisis de rupatadina han destacado sus potentes propiedades antialérgicas y antiinflamatorias que distinguen a rupatadina de otros antihistamínicos. Termino la presentación con esta magnífica obra de arte de Sandro Botticelli, La primavera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quesada, por su excelente exposición. Recordarles que, bueno, abajo en la barra de herramientas ustedes tienen un icono donde pueden realizar las preguntas y respuestas, las cuales vamos, ¿cierto?, a revisar y a dirigir una vez terminado por completo el webinar. A continuación, presenta la doctora María Antonieta Guzmán. Como ustedes ya saben, la doctora Guzmán es profesora titular de la Universidad de Chile. Ella es jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el cual es centro de excelencia del World Allergy Organization. Doctora Guzmán, la pantalla es toda suya. Adelante, por favor. Encantada de estar participando en esta webinar y un saludo para todos quienes nos acompañan a esta hora desde sus casas, ¿no es cierto? Y en especial resaltar, ¿no es cierto?, que muchos médicos nos toca ver alergias de distintas, aunque sea por supuesto de estudio del alergólogo, del inmunólogo, pero creo que a todos los médicos de distintas especialidades nos toca ver patologías alérgicas, por lo tanto creo que el interés en este tipo de temas es transversal. Bueno, yo les voy a dar una mirada hoy sobre rupatadina en el adulto, la rinitis alérgica y un poco más allá.
Recordar que esta patología tiene un impacto especialmente relevante a nivel poblacional por su alta prevalencia, cifras del 20, del 30%, pero cuando ya estamos hablando de familias alérgicas, de familias atópicas, esos porcentajes suelen subir. O sea, un hijo de 2 padres atópicos sabemos que tiene un 70 o más por ciento más de posibilidades de hacer patología alérgica durante su vida. Por supuesto, la rinitis alérgica altera la calidad de vida y el síntoma que más altera la calidad de vida es la congestión nasal, porque los pacientes que tienen gran congestión nasal duermen mal, descansan mal, hablan mal, entonces tienen una serie de problemas que alteran su calidad de vida, aparte de los otros síntomas, del prurito, de los estornudos, ¿no es cierto?, de la rinorrea y de la compañía de comorbilidades, como puede ser la conjuntivitis alérgica, que también es muy frecuente, además del asma. Respecto al desarrollo de los antihistamínicos, ha sido bastante explosivo en los últimos años. En el siglo pasado, en la década de los 60, de los 60 y 70, teníamos estos antihistamínicos. Los antihistamínicos están a la izquierda de su pantalla, ¿no es cierto?, representados por la clorfenamina, que aún está disponible y que de hecho es el único antihistamínico inyectable del que disponemos, pero como entran al sistema nervioso central por su afinidad a los lípidos, ¿no es cierto?, también tienen una actividad sedante importante y una actividad colinérgica. Son antihistamínicos que producen sequedad bucal, retención urinaria, etcétera, versus los antihistamínicos que se han ido desarrollando con posterioridad, y como son la cetiricina, la loratadina, la evastina, la fexofenadina y algunos derivados de estos que se consideran los nuevos antihistamínicos y otros que no son derivados, que también son nuevos antihistamínicos, donde está la rupatadina y la bilastina. Respecto, ¿no es cierto?, de algunos estudios que se han hecho in vitro, acá tenemos uno que muestra la afinidad del antihistamínico rupatadina y de otros antihistamínicos como la desloratadina, que es un metabolito de la rupatadina, la levocetiricina y la fexofenadina, en un modelo de células de ovario de hámster chino, las células CHO, que fueron transfectadas, ¿no es cierto?, con ADN humano para receptor de tipo 1 de la histamina, y vemos que la rupatadina es sin duda el que tiene mayor afinidad por este receptor, y eso se ve por el desplazamiento que produce de otra sustancia muy afín, que es la pirilamina tritiada. Y también se ve que la desloratadina es la que sigue, ¿no es cierto?, a la rupatadina, dado que es su metabolito, y luego la levocetiricina y luego la fexofenadina. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, en esta otra diapositiva, cómo los antihistamínicos también tienen efectos sobre la actividad de NF-kappa-beta. Sabemos, ¿no es cierto?, que NF-kappa-beta tiene relación finalmente con la producción de interleuquinas que son proinflamatorias, como interleuquina 6, interleuquina 8. Por lo tanto, el que los antihistamínicos puedan inhibir la actividad de NF-kappa-beta es muy importante, y es una de las explicaciones de sus efectos antiinflamatorios, más allá de sus efectos antihistamínicos. Además, el antihistamínico en realidad actúa siendo un agonista inverso, vale decir, lo que hace el antihistamínico es estabilizar la conformación inactiva del receptor de la histamina versus la conformación activa. Y acá ya les voy a mostrar algunos metaanálisis en rinitis alérgica, estudios clínicos, y
preferí partir por los metaanálisis, y acá tenemos un metaanálisis que identificó, ¿no es cierto?, 10 ensayos que cumplieron criterios de inclusión y fueron adecuados para el análisis cuantitativo. Se seleccionaron primero 387 artículos de 403 identificados y se evaluaron 17 usando el texto completo, quedando finalmente 10. Y los resultados se midieron en términos de puntuación de síntomas totales, síntomas nasales y oculares, y por supuesto la incidencia de reacciones adversas. Y aquí vemos que respecto a la puntuación de los síntomas nasales, este metaanálisis de uso de rupatadina muestra una significativa reducción de la rinorrea, de los estornudos, de la picazón nasal, pero también de la obstrucción nasal. La rupatadina fue mejor que el placebo, por lo tanto, para mejorar los síntomas nasales, incluida la obstrucción nasal, y yo hago énfasis en el tema de la obstrucción nasal, porque como ya les dije, es el síntoma que más molesta a la calidad de vida de los pacientes, y normalmente la obstrucción nasal siempre se piensa que es solucionada, revertida o mejorada por el uso del corticoide intranasal, pero rupatadina tiene una característica especial en ese sentido, en la congestión nasal. Y también respecto al riesgo de efectos adversos, en este metaanálisis podemos ver que la rupatadina no mostró una diferencia significativa en la incidencia de efectos adversos frente al placebo, en especial cefalea y somnolencia a las dosis usualmente utilizadas, 10 miligramos diarios. Y es así, en resumen, que estos estudios clínicos con rupatadina han demostrado que es un tratamiento eficaz, bien tolerado en rinitis alérgica. Hay ensayos clínicos comparativos donde fue al menos igual de eficaz que loratadina, cetiricina, desloratadina y avastina en la reducción de los síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica estacional, perenne o persistente, que son distintas clasificaciones, y tiene un perfil de eficacia y seguridad mejor que levocetiricina, como vamos a ver en rinitis alérgica estacional. Es de inicio muy rápido de acción, tiene un perfil de seguridad a largo plazo con hasta 1 año de tratamiento, y mejora la calidad de vida del paciente y reduce significativamente la gravedad de la rinitis alérgica. Comparándolo con levocetiricina, solo rupatadina reduce significativamente los síntomas nasales generales inducidos por el factor activador de plaquetas en pacientes con rinitis alérgica estacional. Y este metaanálisis destaca las potentes propiedades antialérgicas y antiinflamatorias que distinguen a rupatadina. Acá tenemos algunos estudios individuales. Tenemos este estudio frente a levocetiricina, 30 pacientes randomizados a rupatadina 10 miligramos y 30 a levocetiricina, nótese 10 miligramos, no 5 miligramos que la dosis habitual. Y pese a que se usó levocetiricina 10 miligramos y rupatadina 10 miligramos, vemos que los síntomas totales son inhibidos en forma importante por la rupatadina, más que por levocetiricina, y que la calidad de vida también mejora más con rupatadina. Acá tenemos otros estudios, les llamo la atención especialmente sobre el segundo, que es un estudio de Valero, de rupatadina 10 miligramos al día versus placebo, pero este es a 12 meses, ¿no? Ya no son semanas, sino que son 12 meses, 1 año, y 324 pacientes se mantuvieron 6 meses en el estudio y 120 llegaron al segundo semestre. Y los principales hallazgos de este estudio 1 año fueron la buena seguridad y tolerabilidad a largo plazo de la rupatadina en dosis de 10 miligramos diarios en pacientes con rinitis alérgica persistente, y los porcentajes de cumplimiento fueron del 89% y del 83% en cada semestre respectivamente.
No se detectaron, y esto es importante, anomalías en los electrocardiogramas, lo que sugiere ausencia de cardiotoxicidad para este fármaco y además, en general, un mejor estado de salud después del tratamiento con rupatadina 10 miligramos. Los dominios de sueño, síntomas oculares, emociones mejoraron significativamente con la rupatadina en comparación con el placebo. Es importante destacar además que durante los periodos de tratamiento de 6 y 12 meses, las puntuaciones respecto a la calidad de vida continuaron mejorando en forma significativa respecto a los valores iniciales. Ahora recordemos cuál es la clasificación ARIA. ARIA, ¿no es cierto?, quiere decir rinitis alérgica y su impacto en el asma. En primer lugar, recordar que puede haber una rinitis alérgica intermitente, que es aquella que va a durar menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas, o una rinitis persistente, que es aquella que va a durar más de 4 días a la semana y más de 4 semanas. Y respecto a la intensidad puede ser leve. Leve quiere decir que el paciente tiene un sueño normal, que no está alterada su vida diaria, sus actividades de ocio, sus actividades deportivas, que en el colegio o en el trabajo no tienen problemas y no tienen síntomas molestos en general. Y luego tenemos la moderada grave, que suele tener el sueño alterado, alteraciones del ocio, de las actividades, ¿no es cierto?, de ocio, de deporte, alteraciones laborales, alteraciones escolares y síntomas molestos. Generalmente las que son moderadas tienen 1 a 3 ítems alterados y las graves tienen estos 4 ítems alterados. Por supuesto, puede haber una evolución y pueden intercambiarse en un mismo paciente las clasificaciones. ¿Qué nos dicen las guías ARIA sobre el uso de antihistamínicos orales? Sabemos que estos antihistamínicos H1 son menos potentes en general que los corticoides intranasales. No hay gran información sobre las preferencias de los pacientes, pero se estima que muchos pacientes prefieren fármacos orales a ponerse, ¿no es cierto?, un spray nasal, pero esta es una apreciación general. Tenemos que ver ahora antihistamínico por antihistamínicos cuáles son sus características. Y acá vemos que en pacientes a los que uno los ubica, ¿no es cierto?, en una cámara para estimularlos con un determinado alergeno, una cámara de Viena cerrada, donde el paciente está dentro de esta cámara y recibe, ¿no es cierto?, el estímulo alergénico inhalatorio. ¿Cómo reaccionan los pacientes de acuerdo al fármaco que se le dé? Y se ve que con rupatadina, que está al final de la tabla, los pacientes notan efecto después de esta exposición alergénica a los 15 minutos, lo que es similar a la parte alta de la tabla, similar al uso de acelastina y fluticasona en spray nasal, que actúa entre 15 minutos y 5 minutos. En general, los otros antihistamínicos y los corticoides inhalados en forma aislada tienen un efecto un poco más retardado en minutos o en horas. Y acá vemos como una sola dosis oral de rupatadina de 10 miligramos, cuál es la concentración máxima que se alcanza y cuándo se alcanza. En general es antes de la hora, y por eso es que los pacientes pueden ya notar su efecto benéfico a los 15 minutos. Y vemos en estas cámaras cómo los pacientes además alivian su obstrucción nasal en forma significativa con el uso de rupatadina versus el uso de placebo, lo que ya se evidencia a las 2 horas después de la exposición alergénica en pacientes que han tomado previamente el medicamento. Y acá tenemos un estudio belga con 2.838 pacientes que vemos cómo al inicio de ser categorizados estos pacientes, 922 de ellos, vale decir un 33%, consideraban que tenían una congestión nasal grave. Y luego de 6 semanas con rupatadina, 10 miligramos diarios, sin corticoides intranasales, el porcentaje de esos pacientes que consideraban que tenían una congestión grave bajó a un 3%, de un 33% a un 3%.
tenemos este otro estudio, el estudio Aronia, que se hizo con rinometría acústica después de la exposición nasal a alergenos en una de estas cámaras en la rinitis alérgica, placebo versus rupatadina, 10 miligramos diarios, y se vio que a las 2 horas de la exposición al alergeno nasal se produjo una reducción significativamente mayor, un 47% en el volumen nasal con el placebo, que después del tratamiento previo con la dosis de 10 miligramos de rupatadina una vez al día por 3 días, 18,6% frente al 9,8%. Por lo tanto, la obstrucción de las vías respiratorias fue significativamente inferior con rupatadina. Tenemos otras formas de medir, ¿no es cierto?, los síntomas en un paciente, que es la escala análoga visual, que va de 0 a 10, 0, ningún síntoma, y 10, síntomas extremadamente molestos. Y vemos, según esta escala análoga visual, qué es lo que sugiere ARIA para el tratamiento. Si tenemos un paciente sintomático que no ha empezado un tratamiento y tiene un VAS, una medición de puntaje por escala análoga visual menor de 5, podemos iniciar cualquiera de los tratamientos. En primera línea, un antihistamínico, un corticoide inhalado o la combinación de un corticoide inhalado con acelastina inhalada, que es un producto que se llama Dimista, que no tenemos en Chile. Y si ese número es mayor o igual a 5, vamos a iniciar tratamiento según si la rinitis es intermitente con cualquiera, o si es persistente, tenemos que incluir el corticoide inhalado solo o con acelastina. Reevaluamos al paciente a los 3 días, si su índice es menor de 5 y es sintomático, va a continuar el tratamiento, pero si ya no tiene síntomas, podemos considerar desescalar ese tratamiento. Si el VAS es mayor o igual a 5, vamos a ir midiendo, ¿no es cierto?, hasta el día 7 y vamos a subir el tratamiento. Si el VAS baja 5, podríamos evaluar continuarlo o disminuirlo, y si es superior a 5, considerar además la inmunoterapia. En los pacientes sintomáticos que están en tratamiento ocurre en forma similar, ¿no es cierto?, con un VAS menor de 5, vamos a usar en primera línea un antihistamínico o un corticoide inhalado. Si la rinitis es intermitente y no hay exposición alergénica, vale decir, si ya pasó la exposición alergénica, pasó la temporada de un determinado alergeno, el paciente no está en contacto con una mascota, por ejemplo, que le producía alergia, etcétera, podemos detener o disminuir el tratamiento. Si el paciente está en el caso de una rinitis persistente o la exposición alergénica persiste, tenemos que obviamente mantener el tratamiento o incluso aumentarlo e ir reevaluando. Si el VAS es mayor o igual a 5, vamos a partir un tratamiento incluyendo corticoides inhalados o corticoide con acelastina. Vamos a reevaluar al día 7. Si el VAS es menor de 5, podemos pensar en ir disminuyendo el tratamiento, y si supera los 5 puntos, tenemos que ir escalando el tratamiento y reevaluar diariamente ese VAS y, por supuesto, considerar inmunoterapia alergénica. Otros tips del tratamiento de la rinitis alérgica que son importantes en la época, ¿no es cierto?, del COVID, es educar al paciente, que use su mascarilla, que mantenga la distancia de seguridad, que eventualmente use el codo, para prevenir sobre todo el contacto a través del estornudo. Evitar tocar los ojos y la nariz, que ocurre cuando hay mucho prurito. Cuando hay mucha rinorrea, tenemos que enseñar a los pacientes que usen pañuelos desechables y, en general, por el tema de la congestión, reforzar las medidas terapéuticas. Así, el tratamiento farmacológico de la rinitis no aumenta la susceptibilidad a una infección por COVID-19 ni a tener una peor evolución, y pueden utilizarse en estos pacientes todos los fármacos que se usan habitualmente para una rinitis alérgica, los antihistamínicos orales, tópicos, los antileucotrienos que tienen menor efectividad pero también se pueden usar, y los corticoides intranasales. Respecto a los gatillantes y modificadores de la anafilaxia, que es un tema bien importante,
sabemos cómo se degranula un mastocito, una célula cebada, ¿no es cierto? Y hay gatillantes directos, obviamente la IgE específica, la IgG, el factor activador de plaquetas, factores del complemento, ligandos del receptor X2, ¿no es cierto?, que es un receptor acoplado a proteína G, y por ejemplo un ligando de este receptor es el ciprofloxacino, los opiáceos. Hay otros modificadores de la degranulación de los mastocitos, como la hormona liberadora de corticotropina o los estrógenos, y gatillos del complemento como las nanopartículas, otras inmunoglobulinas como IgM, IgG, superficies que unen lectinas, etc. Y acá vemos también lo importante que es el PAF, el factor activador de plaquetas, en el desarrollo de la anafilaxia, porque el factor activador de plaquetas finalmente es producido por distintas células, lo sintetizan las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos, las células cebadas, los eosinófilos, las células del mesangio, el endotelio, etc. Entonces el PAF actúa en la anafilaxia y mientras más PAF hay, más severa es la anafilaxia, y la PAF acetilhidrolasa es la enzima que lo degrada. Entonces, aterrizando un poco las ideas, hay otras situaciones clínicas, más allá de la rinitis alérgica, en las que utilizamos antihistamínicos. Algunos ejemplos. En reacciones alérgicas que estemos tratando más bien de prevenir, porque cuando un paciente es alérgico a un alimento, por ejemplo el maní, obviamente va a tratar de evitar el maní, o el huevo, o la leche, lo que corresponda. Pero resulta que hay pacientes que son muy alérgicos y que pueden ingerir en forma inadvertida un alimento enmascarado en otro alimento. Entonces, siempre le indicamos a esos pacientes que si hacen un cuadro de anafilaxia, porten un autoinyector de adrenalina. Pero es que no todos los pacientes van a hacer una anafilaxia. Hay otros pacientes que pueden hacer una urticaria, un angioedema palpebral. A esos pacientes uno no les va a indicar un autoinyector de adrenalina, o sea, porque a lo mejor ustedes saben que la ventana terapéutica de la adrenalina es muy estrecha, entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en los efectos adversos. Cuando hay una anafilaxia hay que usar adrenalina sí o sí. Pero en los pacientes que hacen reacciones de menor severidad, ¿qué les va a indicar uno? Habitualmente les indicamos lo que llamamos un kit de emergencia, y ese kit de emergencia tiene un corticoide, habitualmente una prednisona, que pueden ser 20 o 40 miligramos, y un antihistamínico. Entonces la reflexión que me hago, si ustedes me lo permiten, es ¿cuál antihistamínico? Y en ese sentido, yo les receto a los pacientes rupatadina por el tema del PAF, y la participación del PAF en la anafilaxia. Sin duda, uno tiene el concepto de que los antihistamínicos no previenen la anafilaxia. Los corticoides tampoco previenen la anafilaxia. Pero si uno no está en una situación de anafilaxia, está en una situación de menor intensidad alérgica, probablemente para que el paciente no avance, sí va a servir un antihistamínico que tenga una cantidad de efectos mayor, no solamente un antihistamínico, sino también un anti-PAF. Por otro lado, tenemos los pacientes que se premedican. A la derecha de la pantalla son pacientes que se premedican, por ejemplo, cuando van a usar medios de contraste, pacientes que tienen riesgo, o bien pacientes, como ha establecido el MinSal, que hacen una reacción leve a moderada con una primera dosis de una vacuna, una vacuna COVID me refiero, estos pacientes les han indicado que se premediquen y reciban la segunda dosis, o sea, que solamente si hacen una reacción grave no van a recibir la segunda dosis. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que cuando un paciente es alérgico a una sustancia es mejor, y habiendo una alternativa, es mejor que use la alternativa. Pero en esto estamos, y pienso que estas premedicaciones también podrían incluir en su esquema rupatadina. Respecto a las patologías dermatológicas, varias, pero especialmente la urticaria aguda y sobre todo la urticaria crónica, aquella que dura más de 6 semanas, sabemos que
la urticaria y la severidad de la urticaria tiene que ver con la concentración de histamina. Mientras más alta la concentración de histamina, más severa la urticaria. Y acá vemos cómo en este estudio, que es un estudio en vivo, en perros Beagle, vemos cómo rupatadina es más potente que otros antihistamínicos en inhibir la actividad del PAF sobre la permeabilidad vascular. Y acá, en este otro estudio, vemos también cómo rupatadina es capaz de inhibir la respuesta de eritema causada ya sea por PAF o ya sea por histamina. Y si recordamos, en el tratamiento de la urticaria crónica, el primer paso del tratamiento son los antihistamínicos de segunda generación, y si el control no es adecuado con la dosis habitual, que puede ser una dosis única, podemos ir subiendo la dosis, incrementarla hasta 4 veces. O sea, si estamos hablando de rupatadina 10 miligramos al día, estamos hablando ahora de hasta 40 miligramos al día en forma gradual. Y si no, ya tenemos otras herramientas terapéuticas como malizumab, ciclosporina. Y acá tenemos la eficacia de las dosis incrementadas de estos antihistamínicos no sedativos en pacientes con urticaria crónica, y vemos los trabajos de rupatadina que nos muestran que con 20 miligramos 2 veces al día, o sea, los 40 miligramos, podemos tener entre un 63 a un 71% de control de la enfermedad, que es superior al del resto de los antihistamínicos. En conclusión, la rinitis alérgica y la urticaria crónica tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. La histamina no es el único mediador en la respuesta alérgica, y el antihistamínico ideal sería aquel que no solo bloquee los receptores H1, sino que también muestre un espectro de actividad más amplio sobre otros receptores, líneas de células, mediadores inflamatorios, consiguiendo un alivio sintomático de los trastornos alérgicos como la rinitis alérgica o la urticaria. Y finalmente, la rupatadina es una sustancia química novedosa que presenta efectos antihistamínicos, antifactor activador de plaquetas mediante su interacción con receptores específicos, con un perfil más amplio de propiedades antiinflamatorias, y además en los estudios in vitro, los estudios clínicos muestran un elevado perfil de eficacia y de seguridad. Y bueno, y con esta diapositiva yo también quiero darles las gracias por su atención y por estar participando esta hora desde sus hogares. Muchas gracias, doctora María Antonieta Guzmán, por esta gran presentación que nos ha dado. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, a nombre de ITF La OMED, quiero dar las más sinceras gracias a todos los asistentes, porque bueno, sabemos que estamos en una época de hartas actividades de este tipo, hay una oferta grande de webinars, y considerando eso, ¿cierto? Hoy día hemos logrado una muy buena asistencia con una muy buena permanencia online. Así que de verdad les agradezco mucho el interés y el haber asistido a la charla de estos dos grandes expositores. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas. La primera de ellas, bueno, nos las hace el doctor, voy a abrir un poquitito más acá, perdón. A ver, para el doctor Quesada, la doctora Marcela Baeza y Katia Oyarzún son preguntas muy similares. Yo creo que esto vale para una pregunta. ¿Desde qué edad niño se puede utilizar la rupatadina? La autorización para el uso de rupatadina es a partir de los 2 años. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Quesada, el doctor Carlos Verdugo, bueno, nos coloca acá, estimado doctor Quesada, un gusto saludarlo. Pacientes con alteración o uso de fármacos como metotrexato no impiden uso de rupatadina. Bueno, un saludo al doctor Verdugo. Yo no sé si hay estudios realmente comparativos. Yo me imagino que un enfermo que recibe metotrexato por alguna enfermedad autoinmune, si tiene un fenómeno alérgico, yo creo que no hay un inconveniente.
Hemos señalado que hay algunas interacciones con algunos de los fármacos que actúan sobre el citocromo. Pero concretamente yo no sabría responderle exactamente si hay algún ensayo, algún estudio en que se haya asociado metotrexato con un antihistamínico, pero aparentemente me parece que no hay ninguna contraindicación. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con el doctor Quesada, acá también un colega suyo nos pregunta, bueno, la diferencia entre rupatadina solución oral y la bilastina solución oral. Bueno, bilastina es un fármaco, como mostró la doctora Guzmán, que está recientemente en uso. Por supuesto que hay varios estudios en que ha demostrado su eficacia en diferentes patologías alérgicas y probablemente son dentro de los nuevos antihistamínicos, rupatadina y bilastina, los más comparables y probablemente con efectos semejantes. Yo desconozco, puede que los haya y no los haya revisado, los estudios con bilastina en niños pequeños como son los estudios que mostré para rupatadina. Pero en principio me parece que son fármacos comparables. Muchas gracias, doctor. Doctora Guzmán, nuevamente el doctor Carlos Verdugo nos pregunta, estimada doctora Guzmán, un gusto saludarla. Quisiera preguntar si en pacientes con urticaria crónica vale la pena cambiar de fármacos de levocetericina, como la levocetericina, a antihistamínicos con mayor potencia de inhibición de pápula, como rupatadina o bilastina. Bueno, primero un saludo a Carlos, que está en Punta Arenas. Así que un gusto saludarlo y darle las gracias por estar conectado. Sí, creo que vale la pena, definitivamente, y dado los estudios estos de incluso cuadruplicación de dosis, se demuestra claramente un efecto favorable con rupatadina. Perfecto, muchas gracias, doctora. Acá el doctor León Ovalle nos pregunta algo que quizás a lo mejor cualquiera de los dos pudiera ayudarnos. Nos dice, ¿rupatadina se puede utilizar en embarazadas? No, no está autorizado en embarazadas. Si uno lee la ficha técnica del fármaco, no está autorizado en embarazadas. Sin embargo, hay algunos estudios de uso accidental durante embarazo que demuestran que no tiene efectos adversos. Muchas gracias, doctora. Acá el doctor Jaime Tapia nos pregunta cuáles son los criterios para suspender la terapia crónica en rinitis permanente o grave o moderada. A ver, lo que sucede es que la terapia se puede mantener por años, tanto los antihistamínicos como los corticoides intranasales. Se sabe que no hay efectos adversos que hagan que uno deba suspenderla por efectos adversos respecto a este tipo de antihistamínico y respecto a corticoides intranasales que tienen una baja biodisponibilidad. Eso es lo primero. Pero evidentemente un paciente que tiene una rinitis alérgica grave, uno debería pensar en además adicionar inmunoterapia, porque la inmunoterapia va a ayudar a todo este otro tratamiento farmacológico para disminuir los síntomas y acortar la evolución de la enfermedad, para, por supuesto, tener menos sensibilizaciones y sobre todo en rinitis alérgica para que haya menor desarrollo de asma. Y esas son las indicaciones de inmunoterapia: disminuir sintomatología, prevenir nuevas sensibilizaciones y disminuir la posibilidad de asma. O sea, no es lógico que un paciente que lleva 10 años de una rinitis grave, que uno se asegura que es una rinitis alérgica, no se le ofrezca inmunoterapia. Y perfectamente pueden complementarse ambos tratamientos. Manuel, muchas gracias, doctora. Dígame, doctor, cuéntenos. Agregar,
En las primeras guías de ARIA se señalaba también en relación con esta pregunta que frente a los enfermos que no responden adecuadamente, y yo creo que eso ocurre con otras enfermedades, uno tiene que primero plantearse definitivamente si está en un diagnóstico correcto. En segundo lugar, si acaso ha hecho una evaluación también correcta de la severidad de la enfermedad y por lo tanto ha utilizado los fármacos apropiados y las medidas apropiadas. Recordemos que para el caso de las enfermedades alérgicas, si bien el tema de la evitación del alergeno es un tema discutible, porque hay estudios que demuestran que sí se favorece la disminución de síntomas, como también otros factores irritantes. Entonces, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Guzmán, de que se puede utilizar muy prolongado, pero si uno no tiene resultados, habitualmente creo yo, después de los 3 o 5 años con terapias, incluso de inmunoterapia, debería buscar algunos de los puntos que estaba señalando anteriormente. Revisar su diagnóstico, revisar la severidad de la enfermedad, si se están utilizando además adecuadamente las otras medidas de control de la enfermedad. Y otro punto, si me permiten, Manuel, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Quesada, pero otro punto es que muchos pacientes que tienen una rinitis alérgica crónica también tienen una rinosinusitis. Y cuando uno solo trata la rinitis alérgica, no mejora al paciente. Hay que buscar también la comorbilidad. Muchas gracias, doctora. Voy a abrir acá el chat. No quiero dejar de lado al doctor José Manuel Martínez, que nos escribió por otro canal, pero vamos a leer también su pregunta. Bueno, nos felicita por la gran charla a ambos. Y bueno, una de las primeras preguntas que él realiza, en este caso a la doctora Guzmán, ¿cuál es la opinión de rupatadina frente a fexofenadina y belastina? A ver, tenemos, los más modernos son rupatadina y bilastina. Debo comentar o puedo comentar que yo participé en los estudios de fase 3 de ambos medicamentos en Chile. Tuve esa suerte, ¿ya? Probablemente sean fármacos de perfil similar. Lo único sí que bilastina no se metaboliza por hígado. Entonces, en pacientes que tomaran muchos medicamentos que se metabolizan por hígado, a lo mejor bilastina sería una alternativa, sobre todo si se va a usar por tiempo muy prolongado, pero realmente los estudios no muestran que rupatadina se asocia a ningún tipo de daño hepático tampoco, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Doctor Quesada, ya vamos terminando con un par de preguntas. Acá el doctor Juan Rojas Osorio nos pregunta, en realidad nos pide si podemos explicarle la ausencia de taquifilaxia con rupatadina en el tratamiento crónico. Bueno, un gran saludo al doctor Rojas, que me imagino que está en Arica. La verdad es que como el mecanismo de acción de los antihistamínicos es, como lo explicó la doctora Guzmán, no es una inhibición del receptor, sino que es un antagonismo retrógrado, en el sentido que bloquea o convierte al receptor en la fase inactiva, activa, dependiendo de cómo funcione. En general, los estudios que se han hecho, y de eso hay bastante experiencia desde hace mucho tiempo, no se ha demostrado realmente que los fármacos antihistamínicos produzcan taquifilaxia, porque la taquifilaxia se produce, por ejemplo, frente a otros fármacos cuando los receptores desaparecen de la membrana celular. Y estos fármacos no actúan por ese mecanismo. De manera que a pesar de que en el
consciente popular y también en el ámbito médico se piensa que un fármaco como estos que se usa por mucho tiempo deja de tener efecto, pero insisto en que no se han demostrado que causen taquifilaxis. Muchas gracias, doctor. Para ir finalizando ya, hay una pregunta, doctora, dice, respecto a la rapidez de acción que usted mencionó de la rupatadina, ¿cuál es la posición en este caso de las guías ARIAS de la última revisión? No sé si usted nos puede comentar algo al respecto. Bueno, lo que yo les mostré es la última revisión de las guías ARIAS, ¿ya? Entonces, así que la posición es que hay antihistamínicos de mayor rapidez de acción que otros, comparables incluso al uso de fármacos intranasales, a la combinación de acelastina, que es un antihistamínico intranasal, con un corticoide nasal también, con fluticasona, que se supone que es el más rápido, entre 5 y 15 minutos, y rupatadina en estos estudios de exposición en cámara de alergenos, ¿no es cierto?, muestra una rapidez de acción de 15 minutos. Así que ese es un posicionamiento de área. A quien le interese, yo encantada le puedo facilitar el artículo. Muchas gracias, doctora. Bien, y ahora sí ya vamos con la última pregunta. Nos pregunta acá Hernán Patricio Herrera. En urticaria crónica, ¿la rupatadina se puede indicar de forma permanente? Sí, por supuesto. Por supuesto que se puede usar en forma permanente por varios meses, con distintas dosis. Nos podemos pasear un poco entre las 10 y los 40 miligramos diarios. Evidentemente que con 40 miligramos diarios vamos a tener un poquito más de efectos adversos, como con cualquier otro antihistamínico de nueva generación. Pero, y siempre recordar cuando indicamos rupatadina, decirle a los pacientes, sobre todo a los adultos, que tienen que tomar un comprimido, que no es una solución, no es un jarabe, que lo tomen con agua, ¿ya? Que a veces nos olvidamos de decirlo, no deben tomarlo con cítricos porque inhiben la absorción, especialmente el jugo de pomelo. Sí, y en niños también se puede usar la rupatadina para el tratamiento de la urticaria. Hay estudios también bien realizados que demuestran claramente que es efectivo para el control de la urticaria en niños. Bien, doctora María Antonieta Guzmán y doctor Quesada, les damos las gracias por la excelente exposición que han hecho cada uno de ustedes. Y como ya les comenté, les damos las gracias también a los asistentes, a este gran número de asistentes que nos acompañó en prácticamente toda la charla de ambos. Señalarles que ambas charlas van a ser subidas a nuestra página web, www.itf-mediolabomed.cl, para que ustedes las puedan ver on demand. Esto va a ser a partir de la próxima semana, específicamente a partir del día miércoles. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra actividad de formación médica continua del laboratorio ITF Labomed. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.